Para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Gracias, Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Josué, hermano. Estamos meditando. El otro día cuando vino el hermano Pedro, el pastor Pedro, a traernos el mensaje de Romanos 8, pude entender por qué, por qué fuimos a Josué. Porque ahí en Romanos 12 nos pide a nosotros que presentemos nuestro cuerpo. Amén. No en sacrificio vivo. Entonces, ahí el Señor nos llevó a Josué, porque ahí podemos ver el cuerpo del hombre en tipo y en sombra, ¿no? La carne, el alma y el espíritu del hombre. Entonces nosotros no podemos ofrecer al Señor nuestro cuerpo en sacrificio vivo si no entendemos, ¿no?, las diferentes partes o la composición de cada parte. No, ahora sabemos que para poder ofrecer al Señor nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nosotros tenemos que verlo como Gabaón, a nuestro cuerpo, ¿no?, que se rindió, ¿no?, ante los hijos de Israel y ante Josué, y fue tomado como esclavo para el altar y para los hijos de Israel. Entonces ahora vemos que nuestro cuerpo nosotros usamos de la manera que Israel usó a Gabaón. Ellos lo usaron para proveer del agua y de la leña para el altar y también para los israelitas, que son los hermanos. ¿Se entiende, no? Amén. Ahora podemos ofrecer nuestro cuerpo. Amén. Bueno, y después vemos que en nuestro cuerpo está el alma, y que el alma hay reyes que tratan de volver a hacer que Gabaón les pertenezca. Y sabemos que Gabaón antes era aliado de los reyes que estaban en nuestra alma. Pero él ahora se enemista con estos reyes y se hace uno con Josué y con los hijos de Israel. Entonces los reyes se unen todos para pelear contra Gabaón. No fueron contra Josué ni contra los hijos de Israel, sino que fueron contra Gabaón. Y sabemos que ahora la carne, que es Gabaón, para salir de ese problema, de ese ataque del alma, porque el alma trata de someter al cuerpo, el alma no regenerada, ¿no? El alma que no ha sido santificada, trata de meter al cuerpo bajo su dominio. Como el alma no está santificada, entonces el cuerpo va a manifestar la justicia propia, los deseos insaciables, no el caminar como hombre y todos esos reyes que están ahí. Pero cuando el alma está santificada por el Espíritu, entonces el cuerpo manifiesta una vida rendida y trae al altar el agua y la leña, y también a los hermanos. ¿Se va entendiendo, no? Entonces yo pude ver cómo el Señor nos llevó, ¿no? ¿Por qué nos llevó al libro de Josué? Porque nosotros íbamos a presentar nuestro cuerpo sin entender. Y no se puede presentar el cuerpo sin entender. No, nosotros tenemos que entender que este cuerpo es Gabaón y que está como un esclavo, ¿no?, al servicio de Dios, al servicio de Josué y de la nueva creación. Amén, hermano. Amén.
Bueno, gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando un poco en nuestro estudio. Y habíamos quedado en el capítulo 10, en el versículo 28 del libro de Josué. Capítulo 10, versículo 28. Entonces, estamos entendiendo, ¿no?, que nuestro cuerpo es tomado como esclavo ahora. Y ahí se cumple la palabra donde dice, cuando le nacieron dos hijos a Jacob, sí, pero no a Jacob, la mujer, ¿cómo se llamaba? A la esposa de Jacob, o era Lea o era Raquel. No era Raquel. Era A la esposa de Isaac. a la esposa de Isaac, Rebeca. A Rebeca le nacieron dos hijos, ¿no? Eran mellizos los dos, ¿no? Y batallaban en su vientre. Y ella, cuando estos dos hijos batallaban en su vientre, ella sufría muchísimo. Así nosotros, cuando no entendemos que hay dos naturalezas en nosotros, entonces esas dos naturalezas batallan, la una contra la otra. Y el Señor dice que la carne batalla contra el espíritu, para que no hagáis lo que queráis, dice. ¿Y qué queríamos nosotros? Servir a Dios. Pero hay una naturaleza que va en contra de Dios. Entonces, cuando no entendemos, somos como aquella mujer que tenía mellizos en su vientre y los mellizos peleaban dentro de su vientre, pero una vez que salieron a la luz los mellizos, ya ella no tuvo más dolores. Ya ella dejó de sufrir. Y así es cuando nosotros sacamos a la luz la carne y el espíritu, entonces ya no sufrimos más. Pero eso es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros ahora estamos entendiendo que el cuerpo es para servir al espíritu, porque dice que el mayor servirá al menor. Amén. Amén. ¿Quién es el mayor? El que nació primero. Y primero nacimos en la carne. Y estuvimos en la carne, bueno, algunos mucho más tiempo que otros. Pues yo estuve más o menos unos 19 años. Y hay hermanos que están más tiempo en la carne. Pero después entró el Señor en mí. Y ahí se libró una batalla entre la carne y el espíritu hasta que entendí. Es como que di a luz, ¿no?, estas dos vidas. Y me tuve que entender que la vida de la carne es que nació primera, es para servir a Dios. Y la vida del espíritu es la que nació segundo, ¿no? Entonces dice que el mayor servirá al menor. Nuestro cuerpo está para servir al Señor. ¿Amén? Bueno. Y entonces en el capítulo 10, versículo 28 del libro de Josué. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Vio, si uno se compenetra bien en lo que está escrito, acá hubo una matanza terrible. Mataron mujeres, niños, todo lo que tenía vida, perros, todo. No dejaron nada con vida. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Por qué hicieron eso los hijos de Dios? Porque Dios se lo había mandado. Ellos no tenían que perdonar, no tenían que tener misericordia. Tenían que usar la espada sin misericordia, matar sin miramiento, ¿no? Y esto es, ¿para qué se escribió esto? Para nosotros, ¿no? Porque nosotros no tenemos que tener misericordia con los reyes que están en nuestra alma. No tenemos que tener misericordia con los enemigos que tratan de controlarnos a nosotros desde adentro. Si nosotros tenemos misericordia, le vamos a perdonar la vida. Lo vamos a consentir, lo vamos a esconder, como se escondieron en la cueva. Pero nosotros tenemos que juzgar sin misericordia, porque ese es el mandato de Dios. Entonces, dice que la primera ciudad que ellos empezaron a conquistar fue Maceda, y Maceda significa inclinar la cabeza, ¿no? Nosotros antes inclinábamos la cabeza ante
Satanás, ante el mundo, ¿no? Es decir, que nosotros nos rendíamos, por así decirlo, a sus deseos, a su dirección. Pero ahora no. Ahora vino una nueva vida dentro de nosotros, una nueva creación que va en contra de ese rey, porque dice que los hijos de Israel mataron a ese rey. Josué dice, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y le hirió a filo de espada. Josué lo mató. Entonces Josué representa a nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Él mató a ese rey. Es decir, que nosotros no lo tenemos que matar. Ya está muerto. Amén. Nosotros tenemos que declarar que está muerto. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y le hirió a filo de espada. A filo de espada. Y mató a su rey. No dice el nombre del rey acá. El rey de Maceda no lo dice. Dice a su rey a su rey por completo lo destruyó, con todo lo que en ella tenía, vida, sin dejar nada, ¿vio? Sin dejar nada. Si nosotros no juzgamos sin misericordia todo lo que está relacionado con la vieja creación, con la vieja vida, entonces eso que nosotros dejamos, ¿no? Eso va a volver a crecer, va a volver a tomar fuerza en algún momento, no va a volver y va a tratar de reinar sobre nosotros. Bueno, por eso nosotros, cuando Dios nos da a entender algo que tenemos que juzgar, nosotros lo tenemos que juzgar enseguida, sin misericordia. Ahora, la inclinación siempre está a juzgar todo en el otro. Fácil juzgar en el otro. Yo veo que, ahí está Maceda. No, ahí está el orgullo, ahí está la vanagloria. Todo está allá. Pero ahí yo no tengo que juzgar ahí. Yo tengo que juzgar acá. Acá tengo que juzgar, no allá. Yo tengo que examinarme. Dios me hace ver aquello que está en mí. ¿Para qué me hace ver Dios lo que está en mí? Para que yo lo juzgue sin misericordia. Para que yo lo juzgue y lo declare muerto por medio de Jesucristo, porque Jesucristo llevó a la muerte a todos los reyes que iban en contra de nosotros, en contra de nuestra alma, y lo crucificó. Fíjese que Jesús no tuvo miramiento para crucificar todo aquello que impedía que nosotros pasáramos del otro lado de la cruz. Él no tuvo misericordia, Él lo cargó sobre sí mismo y lo llevó a la cruz y lo mató. Y nosotros no tenemos que tener misericordia. Amén. Acuérdese que ahora, antes el hombre viejo se inclinaba frente al mundo, frente al diablo y frente a la carne, pero ahora entró Josué en nosotros. Amén. Y él recuperó la ciudad de Maceda, fue tomada la ciudad de Maceda. Y ahora nosotros nos inclinamos a nuestro Señor ahora. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que inclinarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él ha vencido. Gracias. Venció todos esos reyes que nos hacían infelices, que nos hacían desgraciados, que no nos permitían a nosotros vivir plenamente la vida del Evangelio. Ahora entendemos que Jesucristo los venció. Inclinamos nuestra cabeza. Amén. Dice que sin nada, e hizo al rey de Maceda como lo había hecho al rey de Jericó. ¿Vio? Entonces, lo primero que tenemos que aprender nosotros es inclinar nuestras cabezas. Inclinar nuestra cabeza también es reconocer que Jesucristo es el Señor. No solamente Jesucristo es el Señor de la iglesia, sino que Jesucristo es Señor acá, en nosotros. ¿Sí? Y nosotros tenemos que inclinarlo delante de Él. Inclinarse también significa ir en oración, con humildad, ¿no?, al Señor y pedirle auxilio, socorro contra estos enemigos que muchas veces se quieren manifestar en nosotros. Amén, gloria a Dios. Gracias. Maceda es la parte donde estaban los 5 reyes, ¿se acuerdan? Amén. No, la cueva de Maceda. Bueno, pero también tenía una ciudad.
pero la ciudad también fue conquistada. Y la conquistó la nueva creación. Ahora el inclinar de la cabeza, ese lugar está en las manos de la nueva creación. Y la nueva creación se inclina delante del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Entiende, hermano? Gracias, Señor. Inclinar la cabeza es, por ejemplo, escuchar la palabra de Dios y obedecerla. ¿No? Inclinar la cabeza significa reconocer, ¿no?, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando nosotros reconocemos lo que es de Dios, entonces nos inclinamos la cabeza. Es decir, con el propósito de obedecer. Eso está para todos nosotros. No está de acá para allá, está para todos nosotros. Nosotros todos tenemos que obedecer. Y a todos nos cuesta a todos, no vaya a creer. Entonces, es lo primero que tenemos que aprender es inclinar la cabeza. Dios nos habla y nosotros tenemos que bajar la cabeza. Antes la costumbre era esa, ¿se acuerdan? Hoy los hijos no miran a los padres cuando los corrigen a los ojos. Desafiantes los miran. Antes usted le llegaba a mirar a su padre o a su abuelo cuando se lo estaba corrigiendo, sabe la paliza que se ligaba, ¿no? O se ligaba un coscorronazo en la cabeza, baje la cabeza, mocoso atrevido, decía. Bueno, era algo que lógicamente que no condujo a nada bueno, no era la manera, no a los golpes, no esa es la manera, pero la enseñanza tiene que estar. No, la enseñanza siempre tiene que estar. Los hijos, cuando son corregidos por los padres, los hijos tienen que bajar la vista, reconociendo la autoridad del padre o de la madre. Tienen que reconocer, porque ellos tienen autoridad, por el simple hecho de que son los padres, y no mirándolos desafiadamente, con un desafío. Hoy los hijos no saben inclinar la cabeza. Las esposas no saben inclinar la cabeza delante de su marido, ¿no? Ellas miran a su marido y lo desafían. Y ahí se viene cada situación difícil para el hogar. Trae muchas desgracias eso. Pero la mujer sabia edifica su casa, ¿no? Pero la necia con sus manos la destruye. Entonces eso es para la mujer y para el hombre también. No, el hombre también tiene que aprender a bajar la cabeza delante de Dios y también de aquellos que tiene encima como superiores. Tenemos que aprender a bajar la cabeza, no, porque es un acto de reconocimiento, es un acto de humildad. Amén, hermano. Pero también es algo del corazón, ¿no? Es algo del corazón inclinarse. El corazón se inclina, no reconoce que hay un ser superior que lo salvó y que le dio vida eterna y que estableció una vida para nosotros. Eso también es la inclinación del corazón. No, salir enseguida de los temas o de los versículos es perder mucha riqueza que hay ahí. Usted tiene que leer y buscar qué significa inclinar la cabeza. El mayor acto del hombre en cuanto a la humildad es inclinarse. Es fácil orar parado, caminando, sentado, acostado, pero ¿cuánto cuesta arrodillarse, inclinar la cabeza y orar al Señor? ¿O no nos pasa todo eso? Nos pasa, es difícil. Pero es un reconocimiento que debemos hacer frente a nuestro Señor. Entonces ahí está, en aquel mismo día la tomó, vio que ahora le pertenece, el inclinar la cabeza le tomó a la nueva creación, le pertenece a la nueva creación. Ya nosotros no nos inclinamos delante de Satanás, ni del mundo, ni de la carne, sino delante de Josué. La tomó y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía. Tenía vida. Quiere decir que al perro, a la vaca, todo. Al hombre, a la mujer, al niño, al bebé, a todo. ¿Vio? Porque eso es como nosotros acá habla del juicio que nosotros tenemos que hacer frente a lo que nosotros éramos antes. Nosotros no podemos dejar nada de nuestra vida anterior vivo. Todo tiene que pasar por la cruz. Todo por la cruz tiene que pasar. Si usted deja algo vivo, eso va a volver a fortalecerse. Y le va a hacer un tropiezo para poder alcanzar el supremo llamamiento de la esposa.
y dice que en ella tenía vida sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como le había hecho al rey de Jericó. Fíjese, en el 29. Y de Maceda pasó Josué, ¿no? Y todo Israel con él a Libna. Y acá Libna significa blancura. Eso es lo que significa Libna. Y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en mano de Israel. Y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía. Tenía vida, sin dejar nada. Yo eso sin dejar nada es increíble, ¿no? No podemos dejar nada de la vieja creación, de la vieja vida. No podemos dejar nada vivo. Tenemos que juzgar y llevarlo a la cruz. Todo eso llevamos a la cruz para deshacernos de eso. E hizo a su rey, dice, de la manera que había hecho al rey de Jericó. Entonces nosotros vemos que Libna habla de blancura. Cuando Libna está en las manos del enemigo, entonces la blancura es blancura digamos, de hechos. No, es a través del hombre viejo justificando a sí mismo, teniendo una buena conducta, haciendo cosas buenas, justificando por medio de las buenas obras que hace. ¿No? Todo eso está en contra de Dios. Ahora, mi esposa me contaba lo que ella le enseñaba a los niños en la escuelita. ¿Y por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Qué había de malo en la ofrenda de Caín? Y bueno, y Caín ofreció el fruto de la tierra, el fruto de su trabajo. Pero Caín había sido enseñado por su padre que el sacrificio que Dios se agradaba era ofrecer un cordero. No era el fruto de la tierra lo que él tenía que ofrecer, sino que tenía que ofrecer un cordero. Y él, en vez de ofrecer un cordero a Dios, le ofreció el fruto de su trabajo, lo mejor, blancura, ¿bien? Pero Dios no se agradó de eso, sino que Dios desechó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel, porque no era la manera. Nosotros creemos, ¿no?, que tenemos que tener, que las cosas buenas de la vieja vida, nosotros las podemos llevar con nosotros, ¿no?, a nuestro destino final, quiere decir, a la eternidad con Dios. Pero todas las buenas y malas obras, Dios las cuenta como trapo de inmundicia. Tanto lo bueno como lo malo, todo eso no sirve delante de la presencia de Dios. ¿No? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces no tenemos que hacer buenas obras. No tenemos que hacer buenas obras. Ni una sola buena obra tenemos que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es manifestar una vida de justicia. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que hacer lo que es justo. No lo que es bueno o lo que es malo. Lo malo ciertamente que no lo vamos a hacer. Pero muchas veces muchos hijos de Dios tratan de hacer lo bueno. Pero no se olvide que lo bueno proviene del árbol del bien y del mal. Del árbol que Dios le dijo al hombre, no comeréis de ese árbol. ¿Qué había en ese árbol? Lo bueno y lo malo. Ahora, en el otro árbol, ¿qué había? ¿Qué había de bueno? No había. En el otro árbol estaba la justicia de Dios, que era Cristo. Por eso a nosotros se nos manda, como hijos de Dios, no se nos manda a vivir una vida. Al Señor le dijeron, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, sino Dios, dice. Amén. Pero lo que estaba haciendo era bueno. Estaba sanando a los enfermos. Estaba dándole de comer a la gente que tenía hambre. Y por esas características o por esos hechos, la gente le decía maestro bueno. Sanaba a los leprosos, le daba vista a los ciegos, los sordos escuchaban. Y ellos, claro, vieron todo eso como bueno. Pero él no aceptó esa definición que hacían con respecto a él. Yo no soy bueno. El único bueno es Dios, dice. Amén. Gracias. Fíjese,
Por lo tanto, cuando nosotros buscamos hacer lo bueno, estamos yendo en contra de Dios. Ahora, ¿por qué se nos manda a nosotros hacer lo que es justo? Porque lo que es justo solamente lo podemos hacer por el Espíritu. Amén, gracias. Lo que es bueno lo podemos hacer por medio de la obra. Nosotros podemos hacer cosas buenas, ¿no? Podemos hacer grandes cosas buenas, pero eso es ir en contra de Dios porque la hacemos nosotros. Pero la justicia la manifiesta el Espíritu, lo que es justo, ¿no? Ya lo vamos a tocar con más profundidad. Por eso acá, que Libna significa blancura, el hombre trata de cubrir lo malo con lo bueno. ¿Podrá justificarse el hombre con lo bueno? ¿Cómo borra lo malo? ¿Cómo borra lo malo? Con lo bueno. Él cree que borra lo malo con lo que es bueno, pero eso delante de Dios no. Lo único que borra lo malo es la sangre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Lo único que borra lo malo es la sangre de Jesucristo. Lo borra completamente. Y eso es espiritual. Amén. Eso es del Espíritu. Por eso, cuando Libna está en las manos del enemigo, ¿no? Está en las manos, cuando nuestra alma no es santificada por la palabra, siempre vamos a tratar de hacer lo bueno y no lo malo. Vio que Pablo decía en Romanos capítulo 7, y al bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, esto hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Él no tenía que hacer lo bueno. Él tenía que hacer lo que era justo. Por eso, aquel que es justo, practique más la justicia. ¿Es justo hacer esto? Es justo. Y entonces, ¿por qué es justo? Porque el Señor me lo demandó. ¿Es justo amar a nuestro enemigo? ¿Es justo compadecerme de una persona que sufre? Es justo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se compadeció, ¿no? Y si Él se compadeció, es justo que yo me compadezca, porque yo que estoy manifestando la vida de Él. Y Jesús dijo, yo no soy bueno, mi Padre es bueno. Yo no quiero tapar lo malo con lo bueno, aunque Jesús no hizo nunca nada malo. Nosotros cuando cometemos un acto malo, ¿qué queremos hacer? Hacer algo bueno. Con eso bueno tapamos lo malo. Pero no es así. Nosotros no nos regimos con esa ley. Esa es una ley. No es la ley del árbol del bien y del mal. Pero nosotros no nos regimos con esa ley. Nosotros nos regimos con el árbol de la vida, el cual es Cristo, ¿no? Por eso cuando Él dijo, aquel que te obligue a llevar la carga 1 milla, llévala con Él 2. ¿Es justo eso que lleve una carga de 2 millas? Cuando Él me pide, sí es justo, porque el Señor dio más por nosotros. Es justo. Eso lo vamos a tocar con mucha profundidad, porque veo que no lo están entendiendo. Tenemos que ir en contra de todo lo que es bueno. En cuanto al hombre viejo, ¿no? Porque eso nos puede llevar a nosotros, si nosotros dejamos algo bueno en nosotros, alguna obra buena que podamos hacer nosotros, eso va a ser un tropiezo para el desarrollo de la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué es justo? ¿No? Bueno, es bueno que nosotros, vamos a poner un ejemplo, espero que me salga bien. Es bueno que nosotros ayudemos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, y las ayudamos mientras que ellos no trabajan. ¿Es bueno eso? Es bueno, pero no es justo. ¿Cuántas veces nosotros le reclamamos a nuestros hijos que trabajen? Porque no es justo que él esté en la casa de uno, ¿no? Con todos los beneficios y no trabaja. Él tiene que trabajar. Bueno, eso es justo, pero bueno es sostenerlo. Eso es bueno. Pero eso que es bueno es una carga. Es algo que nos trae sufrimiento, que nos trae angustia, que nos trae espanto a nosotros. Porque es algo bueno lo que estamos haciendo. Pero no es justo. Lo justo es decirle, y eso es lo difícil. Lo difícil es enfrentar a nuestros hijos, no es en mi caso,
pero enfrentar a nuestros hijos y decirle, tenés que ir a buscar trabajo, tenés que salir a trabajar. Eso no es fácil, porque ¿qué hace? Como si está en Cristo nuestro hijo, no hace falta que se lo digamos, pero si no está en Cristo se va a levantar la carne. No, pero no, ¿por qué me mandás? ¿Acaso no soy tu hijo? Sí, pero tenés que trabajar para sostenerte. Bueno, y tantas cosas. Es un ejemplo. Damos gracias al Señor por eso. Dice que cuando uno más quiere aclarar, más oscurece, ¿no? Es mejor que sigamos el camino. Damos gracias al Señor. Tal vez esto usted nunca lo escuchó. No, esto tal vez le sorprenda. Pero eso dice la palabra del Señor. Amén. No, usted búsquelo. ¿Pero dónde dice hermano Ramón? Búsquelo. Amén. Ore al Señor. Aleluya. Ore, Señor, ¿dónde está esto que dice el pastor? Que no tenemos que hacer lo bueno, sino que tenemos que hacer lo que es justo. ¿Alguien se acuerda de algún versículo de lo bueno? Dice todo lo bueno, todo lo honesto, algo así. Todo lo bueno dice. Todo lo amable. Todo lo que dé buen nombre. Ese está en Filipenses. Vamos a leer, fíjate, dice Nico, si dice lo bueno. Entonces, nosotros tenemos que entender. Por eso no hay que usar los sentimientos para este juicio. No podemos usar, dijimos que los sentimientos provienen de un alma que no ha sido santificada. Los sentimientos son enemigos de nosotros, de la vida que hemos recibido. Si nosotros amamos tanto esta vida y hay algo que la pueda dañar, ¿qué vamos a hacer nosotros? No dice todo lo bueno. No dice todo lo bueno. No. No. Entonces, si hay algo que daña nuestra vida, ¿qué vamos a hacer con aquello que daña nuestra vida? ¿Lo vamos a mantener en nosotros o lo vamos a sacar de nosotros para que esa vida siga avanzando? Por eso muchas veces no podemos ser felices, porque nosotros queremos mantener lo que es de la vieja vida con la nueva vida, y no se puede. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya. Ánimo es alma, ¿no? Y en el alma hay sentir. El hombre de dos sentires es inconstante. Hoy está bien, mañana está mal. Hoy me siento en el cielo, mañana me siento en el infierno. Porque tiene dos vidas. Entonces nosotros tenemos que, sin misericordia, sin miramiento, tenemos que deshacernos de la vieja vida. Esto corresponde a la vieja vida. Esto no me trajo felicidad a mí. Esto no me trajo bendición a mí. Esto me trajo angustia, dolor, quebranto. Me tengo que deshacer de esto. Ahora voy a vivir una vida en el Espíritu y con el Espíritu. Y ahí donde nosotros estamos yendo, porque todavía estamos en el alma. Nosotros empezamos con el cuerpo, vamos con el alma y ahora después vamos al Espíritu, que ahí está la victoria de nosotros. Entonces, blancura. ¿Vio? No trate usted de ser bueno, porque va a ser mejor que Cristo. No, y eso es imposible. Nosotros no podemos ser mejor que el Señor. Jesús hizo lo que era justo. ¿Por qué sanaba a los enfermos Jesús? Porque era justo. ¿Por qué era justo? Porque el Padre se lo mandó. No, porque estaba profetizado que lo iba a hacer en el libro de Isaías. Ya estaba profetizado todo lo que iba a hacer. Entonces era justo que la palabra de Dios se cumpliera en él. Era justo. Todo lo que hizo Jesús era por medio de la justicia que estaba escrita en la ley. Porque Cristo fue el cumplimiento de la ley o de la justicia de la ley. Él trajo la justicia de la ley. Gracias, Señor. ¿Entienden, hermano? Desgraciadamente este tema me toca tratarlo a mí, que no soy muy simpático. Me hubiera gustado tener un carácter más simpático para poder desarrollar. Pero bueno, el Señor sabe cómo hace, ¿no? Yo le pido a usted que usted considere, hermano. Entonces, y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él, a Limna. ¿Quién es todo Israel? Nosotros. Dice que de Maceda pasó Josué, pasó Cristo, ¿no? Maceda, ¿qué significaba? Inclinar la cabeza. Cristo conquistó ese lugar para sí mismo. Y nosotros también pasamos con él. Ahora inclinamos la cabeza a aquel que venció, aquel que despojó a este rey de ese lugar. Ese rey era el diablo seguro.
Y dice, y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él, a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella, y a su rey en manos de Israel. Fíjese, Jehová le dio la victoria. Alabado, así como nuestro Dios le dio la victoria a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando lo resucitó. No cuando murió, cuando lo resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, él hubiera tenido una derrota. Pero Jesucristo resucitó. Amén. Alabado sea el Señor. Y le hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. ¿Entiende lo importante es no dejar nada vivo de la vieja creación? No tiene que dejar nada, ni un recuerdo, nada de la vieja creación. Ahí hizo a su rey a la manera que había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna, de la blancura, de la justicia, digamos, del esfuerzo por hacer lo bueno, que eso es Libna en la mano del enemigo, el esfuerzo de hacer lo bueno, de justificarse a sí mismo, ¿no? De mostrar una justicia humana, ¿no? De ese lugar, entonces Josué pasó a Laquis. Y Laquis significa caminar como hombres. Dice que acampó cerca de ella y la combatió. Se ve que acá no fue una guerra directa, sino que fueron combates que se iban dando, ¿no? Él estaba en el campamento y iban combatiendo hasta que la vencieron. Y acá nosotros vemos que cuando Libna está en las manos del enemigo, creo que el rey de Laqui era... ¿Alguien lo encuentra por ahí? Acá está. Laquis Jafía, que significa resplandeciente. Entonces el hombre quiere resplandecer, ¿no? A través de una justicia propia, a través de inclinarse a los poderes de este mundo, quiere resplandecer, ¿sí? Pero eso es cuando está el hombre viejo allí. Y el hombre viejo, o el primer Adán, está en contra de lo que es de Dios. Entonces tiene que venir el hombre nuevo, que es Josué con su ejército. Entonces acá vemos Jafía, que significa resplandeciente. El hombre quiere resplandecer. Y en la ciudad es Laquis, como dice ahí en el versículo 31. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis. Y acampó cerca de ella y la combatió. La fue combatiendo de a poco. No entró en guerra directa con ella. Y así nosotros tenemos que ir, a veces, tenemos que ir combatiendo de a poco contra algunos enemigos que están dentro de nosotros. Presentando la guerra. No es que le vamos a ganar de un día, sino que lo vamos combatiendo. Lo vamos combatiendo. Hubieron combates que duraron 6 años, 7 años. En la Segunda Guerra Mundial empezó en 1930 y pico y terminó en 1945. Muchos años. Y fueron combate tras combate tras combate hasta que vencieron, ¿no? Las naciones. Nosotros también tenemos que creer y tenemos que combatir constantemente aquellos enemigos que están dentro de nosotros, ¿no? Pero fíjese que no es yo quien combate, sino que es la nueva creación que está en mí, porque es Josué y el ejército de Josué. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y después de tanto combate, Jehová la entregó a Laquis. Laquis significa andar como hombre, ¿no? Entonces nosotros antes andábamos como el viejo hombre, ¿no? Esa ciudad tiene que ser conquistada para la nueva creación. Ahora fíjese que esta ciudad no fue conquistada, no fue tomada, fue combatida. Fíjese cómo dice.
Y Jehová entregó a Laquis en las manos de Israel y la tomó al día siguiente. Hacia acá fue tomada esta ciudad, me equivoqué. Y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como la había hecho con Libna. ¿Vio? Primero es un combate, pero llegará el día que nosotros vamos a tomar ese andar del hombre viejo, lo tenemos que tomar, lo tenemos que combatir, lo tenemos que tomar y lo tenemos que deshacer de ese hombre en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo ya hizo eso por nosotros. Él ya tomó al hombre viejo que estaba en nosotros, o la vida del hombre viejo, y la llevó a la cruz. ¿Cuántos lo creen a eso? Amén. Y Jehová entregó a Laquis el andar del hombre viejo, Dios lo entregó en las manos de su Hijo Jesucristo y en las manos de Israel. Y la tomó el día siguiente. Ahora esta ciudad está en las manos de la nueva creación. Este caminar ya no es el caminar del hombre viejo, sino es el caminar del nuevo hombre. ¿Sí? Ya nosotros ya no tenemos que caminar por el camino donde nosotros caminábamos antes. ¿Cuál era el camino que tenía? Era el camino de pecado, el camino del mundo, el camino de los deseos de la carne. Ese camino ya nosotros no tenemos que caminar más, porque ese camino fue destruido por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesucristo destruyó ese camino y ahora nosotros tenemos otro camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces nosotros, aunque seamos torpes, nosotros no vamos a tropezar andando en el camino del Señor. Siempre andando en el camino del Señor. Andando en el camino habla de llegar a un lugar. Y nosotros sabemos que en cuanto a eso, tenemos a alguien que nos guía. Y ese que nos guía es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios y es nuestro Señor Jesucristo. Para que eso pueda ser realidad, para que nosotros podamos andar como el hombre nuevo, nosotros tenemos que deshacernos del andar del hombre viejo, ¿no? Fíjese que el andar del hombre viejo es distinto al andar del hombre nuevo. El hombre viejo, él se levanta y empieza a caminar y lo único que quiere es pecar. Pecar y pecar y pecar. Y eso es llevado por la vida que él tiene, porque él tiene una vida pecadora. Pero nosotros ahora tenemos una vida nueva, una vida que aborrece el pecado. Esa vida nunca nos va a llevar a caminar como el hombre viejo. Esa vida nos va a llevar a caminar como el hombre nuevo, en un camino nuevo. Amén, hermano. Todo está en la determinación de cada uno de nosotros. Ustedes ahora están teniendo el conocimiento de lo que es, ¿no? Laquis, que hay un andar del hombre viejo y hay un andar del nuevo hombre. Y usted tiene que escoger qué andar usted va a seguir. Si usted va a seguir el andar del hombre viejo, entonces usted nunca va a poder ser liberado, ¿no? Nunca va a poder manifestar la vida que está dentro suyo, que es la vida de Dios. Nunca la va a poder hacer, sino que usted, se va a cumplir usted lo que dice Romanos capítulo 8:1, que dice que los que andan en la carne, no, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted anda como hombre natural, como mujer natural, como andaba antes, entonces su alma está condenada al sufrimiento. Su alma, su espíritu ya es salvo. Está condenada a morir antes de tiempo. Está condenada a heredar alguna enfermedad incurable. Porque creo que ahí en Gálatas dice, ¿no?, que el ocuparse de la carne es corrupción y muerte. No me acuerdo del capítulo y del versículo. No, corrupción significa que nuestra carne se va a ir descomponiendo o se va a ir enfermando, adquiriendo enfermedades incurables, ¿no? Si nosotros vivimos conforme a la carne, de la carne segaremos corrupción y muerte. Entonces nosotros, al saber que podemos tener otro andar, no en la carne, sino en Cristo, en el Espíritu, ¿cómo voy a escoger yo andar en la carne?
Yo escojo voluntariamente andar en Cristo, en el camino de la vida. Sí, Nico. Gálatas 6:8. Léemelo ahí sentadito, ¿cómo estás? El que dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Esa corrupción que uno siembra, no, cosecha, esa es la corrupción a través de alguna enfermedad incurable y una muerte prematura. Y Dios quiere que tú y yo vivamos muchos años, no 70, 80 años, y con salud. Cuanto más dedicados estemos a las cosas de Dios, más salud vamos a manifestar nosotros. Bueno, es las 8:05, hermano. A ver si tengo mal la hora. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso este conocimiento que estamos adquiriendo. Este conocimiento, después nosotros esta predicación la pasamos por YouTube y también por diferentes modos, ¿no? Y usted tiene que volver a escuchar Amén. para que le quede más claro, ¿no? Y eso no es porque yo estoy predicando, podría predicarlo a cualquier hermano y volver. Es como que cuando yo me puse a escuchar todos estos días al hermano que vino el domingo, porque quería entender bien su mensaje, porque nosotros interpretamos que fue Dios el que lo mandó. Entonces volvimos a escuchar y volvimos a escuchar, a ver cuál era la palabra que Dios nos había traído por medio de este hermano, ¿no? Y bueno, y ahora nosotros tenemos que entrar en la perfecta voluntad de Dios, algunos, y otros ya estamos allí. Amén. Gloria, ¿qué hora es, hermano? 8:06. Bueno, acá vamos a dejar entonces, hermano. Vamos a dejar acá en el versículo 31 del libro de Josué, capítulo 10. Y Josué y todo Israel con él pasó de Limna a Laquis y acamparon cerca de ella y la combatió. Tenemos que combatir, ¿no? Tenemos que combatir por la fe, tenemos que combatir por el cuerpo del Señor, no porque alguien que se quiera adueñar de este cuerpo, que es nuestra alma no santificada, que es el diablo que está dentro, afuera de nosotros, que es el mundo. Ellos quieren que nosotros le volvamos a servir, que volvamos al lugar donde estábamos antes para que les sirvamos a ellos. Pero nosotros decidimos que no va a ser así, porque ahora Dios nos ayudó a nosotros, ¿no? Frente a Laquis, ¿no? Y Él la entregó en las manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho el Limna. Gracias le damos al Señor por eso. Gracias, Jesús, amado Dios. Alabado sea el Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. El Señor bendiga grandemente su vida, hermano. Este conocimiento, yo quiero que ustedes, para eso, el deseo de mi corazón, que ustedes lo puedan tener claro, para poder vivir una vida espiritual. ¿No? Para poder ustedes, gracias, hijo, para que ustedes puedan vivir esta vida sin fracaso, ¿no? Cada día gozoso en el Señor, porque la carne va a estar con nosotros hasta que nosotros salgamos de este mundo. Pero nosotros tenemos que ver la carne como un vaso de barro que contiene un tesoro, y ese tesoro es la nueva creación. Es Cristo en nosotros, es el Espíritu de Cristo en nosotros. Amén, hermano. Vamos a cantar una alabanza. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, que es esclarecedora, que es luz. Señor, gracias, Señor, porque va renovando nuestros pensamientos,
Gracias, Señor, porque va purificando nuestra alma. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, que vive y permanece para siempre, Señor, nos va llevando, nos va conduciendo a nuestro destino. Sabemos que nuestro destino es el cielo. Estar contigo para siempre, Señor. Puedas tú bendecir a todos los hermanos que nos escuchan por medio del YouTube, Señor. Ayúdalos y bendícelos también a ellos, para que ellos puedan, Señor, ser uno contigo y con nosotros. Bendice a aquellos que han declarado la fe, Señor, ofrendando porque tú le has bendecido. En el nombre de Jesús, te pido que le acompañes a los hermanos a sus hogares, que los guarde de todo peligro, de todo mal, Señor. Y a esos vehículos con los cuales ellos van a usar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos.